Qué gusto vernos nuevamente acá en este podcast de Cuentan los Números. Te voy a hablar un poco acerca de la energía de febrero. Tengo acá escrito, por supuesto tengo mi chuleta, como dirían en Venezuela, que hace parte de la información que está contenida en el planificador numerológico, un producto que pude llevar ya a materialización en este año y que tiene la información de cada mes para que puedas ir tomando esas decisiones con mayor asertividad, ya que vas a tener un conocimiento. Adicional a que hay otras herramientas también de coaching que te van a ayudar a poder establecer esas metas y lograr compromisos. Y te voy a leer algo, por ejemplo, que dice: la afirmación para este mes: expreso mi verdad creativa con alegría y claridad. Recordemos que estamos en un año 10 que nos invita a hacer una transformación, a empezar quizás desde cero en muchos aspectos. Es un movimiento energético impresionante. E incluso también te puedo decir que viene a jugar el escenario desde el cual se genera ese número 10. Porque tenemos el número 28. Ya te expliqué en el video del 2026 cómo venía ese número, así que lo puedes ver acá en el canal para que puedas entender un poco más de dónde sale ese 28 y las implicaciones que tiene. Ahora, esta información de ese número 2 nos invita a conectar con esa energía de amor propio. Pero también tiene ese número 8 que a muchas personas les encanta o nos encanta realmente porque es una invitación a materializar. Pero ¿qué pasa? Que me he dado cuenta que estamos viviendo un proceso donde nos está pidiendo la vida reorganizarnos y una parte fundamental es en la salud. Lo he visto con diferentes personas, amistades con quienes pude compartir desde final de año, incluso el domingo en un cumpleaños, justamente la cumpleañera, casualmente de febrero, decía que desde noviembre empezó con un proceso de salud. Otra amiga muy especial, incluso con temas de inflamación, incluso a nivel de cerebro. Otra amiga, por ejemplo, que está viviendo un proceso personal, pero también su pareja está viviendo un proceso realmente fuerte. Yo no soy ajeno a estos procesos porque incluso dije, mira, muy juiciosamente voy a empezar a hacerme mi chequeo anual y demás. Y cuando empiezo a ir a la primera cita, los exámenes, luego los resultados, me doy dando cuenta que tengo hipertensión. Ahí se estaba marcando. Imagínate, si tú entiendes un poco de esto, te puedo decir que estaba 14.8. Primer día. ¡Wow! ¿Qué será? Bueno, a la semana para los resultados de laboratorio. Nuevamente, 14.8. Yo, uy, espérate. ¡Wow! Bueno, conversé con la doctora y todo, estuvimos ahí chequeando. Otros exámenes adicionales. Por el tema de tiroidismo también, que está la TSH, sale un poco elevada. T3 y T4 están en niveles normales, entonces hay un problemilla ahí subclínico, hipertiroidismo o hipotiroidismo subclínico, que ya lo he venido manejando y el cuadro como tal ha ido avanzando gracias a un proceso que he hecho responsable. Pero todavía falta un poco más porque se encontró un nódulo justamente en la tiroides, entonces bueno, remitido al especialista para poder revisarlo. Yo lo tenía desde el año anterior, al momento de hacer nuevamente el examen, pues se ha mantenido, incluso creo que disminuyó casi 1 milímetro, pero pues se ha mantenido ahí, entonces revisión. Bueno, y en esa última revisión entonces fue 15.8, 150, 80 y algo mi tensión arterial. Yo como, wow, esto ya no está bien, ¿sí? Debo tomar cartas en el asunto. Esto fue un día viernes. Y fácilmente el día sábado en la noche, de sábado para domingo, tuve una crisis
que llegó a subir a 150, 100. No te imaginas la sensación de la cabeza que estaba, pues, que sentía que se me estallaba, lo del zumbido de los oídos y todo. Y dije, aquí es, o me voy para emergencias o hago un trabajo de conciencia. Dentro de ese proceso de maestría de vida que estoy llevando, dije, ok, ¿qué herramientas tengo en este instante? Porque todavía ni siquiera tenía el medicamento. Me lo vinieron a entregar hasta 2 días después. Dije, bueno, tengo esta herramienta, que era la geometría sagrada, con los sellos de 12 Circular Activation. Entonces, empezar a mirar justamente de entre las notas cuál era el que me podía servir y de qué manera lo podía hacer. Y fue empezar a hacer un proceso de meditación y trabajo con geometría sagrada para lograr controlar ese estado. Al cabo de aproximadamente unas 2 horas ya estaba estable. E incluso no tenía ni siquiera el tensiómetro, tuve que pedirlo prestado. Bueno, y que para poder incluso monitorearlo, ¿sí? Y descartar eso. Cuando vi, dije, no, bueno, voy a tomar cartas en el asunto. En definitiva, entonces empecé ese proceso. Adicionalmente a que pues está la parte de la medicina alopática, también hay otras medicinas alternativas. Entonces dije, bueno, voy a manejar el tema de geometría sagrada, pero también voy a consultar con un médico que es médico certificado y también pues maneja medicinas alternativas. Entonces, un saludo muy especial al doctor Alex en Colombia. Estuvimos conversando acerca de cómo poder hacer ese manejo, porque pues acá en Estados Unidos te dicen, mira, tómate la pastillita y ya. Claro, ok, esto me puede ayudar con los síntomas, pero ¿cuál es la fuente? Tengo que ir a la fuente para poder resolver ese tema y que mi vida no dependa de una pastillita. Además, porque también entiendo que, o dentro de mis creencias, está el que mi cuerpo se puede sanar a sí mismo. Entonces, por lo tanto, es hacer un trabajo de una orden, pero también de esas creencias y esos procesos. Bueno, en definitiva, entonces ha sido empezar a integrar esa información acompañado de especialistas. Y no te creas, yo fui a la farmacia, pedí el fármaco y lo tengo acá en casa en dado caso. Pero de aquí a 5 meses que tengo la consulta de control nuevamente con la médico de acá, pues bueno, conversar a ver cómo va el proceso. Sin embargo, voy haciendo un monitoreo, incorporo esas herramientas, y digo incorporarlas porque las había aprendido, las utilicé en algún momento, pero no estaban haciendo parte de mi día a día para un trabajo en específico. Lo estaba utilizando, por ejemplo, para programar el agua, e incluso estuve haciendo la certificación ahora a fin de año también, cosa de que me ha ayudado, por ejemplo, trabajar con estos últimos sellos. Y pues comentarte que, claro, la vida me está diciendo, mira, tienes que cambiar la rutina. Decirte, por ejemplo, que venía trabajando ya 8 años en una compañía de eventos, y después de 1 año y medio decir, mira, me voy a ir, dije, mira, hasta el 31 de diciembre, terminó siendo el 29 de diciembre, y ha sido, pues bueno, dedicar este tiempo primero a mi salud y a mi bienestar, a vivir en coherencia, porque si yo, por ejemplo, me paro frente a una cámara, te doy un mensaje, te digo, mira, haz esto, pero yo no lo estoy aplicando para mí, pues no soy coherente. La vida misma me está diciendo, oye, mira, empieza a tener estos hábitos saludables. Antes mi trabajo por la parte de diseño, administrativa, gerencial, era muy sedentaria. Fácilmente pasaba 12, 14 horas. Y me ha costado salir de esa rutina. Incluso es un desafío porque, por ejemplo, no tengo la presión de tiempo de entregar algo como ocurre cuando se trabaja en el área de eventos. Pero sí he venido trabajando en reconfigurar, por ejemplo, la marca, cómo voy a presentarla, volver a estudiar, hacer un uso adecuado del tiempo. Y también dije, oye, no me estoy dando el espacio de descansar. Yo mismo me estoy colocando la presión por tener esa continuidad. Entonces ha sido ir bajando
paulatinamente ese ritmo, porque me generó ciertos procesos que, bueno, ya estoy a cargo de ellos. Por lo tanto, créeme que de acá en adelante, incluso iré compartiendo más información en las redes, porque es requerido, obligatorio, si se quiere decir, que te vaya comentando mucho más de lo que poseo, pero que me lo dejo guardado, y para poder mejorar la parte de la comunicación, poder seguir comunicando, porque hay bastante. E incluso desde hace años que estaba con la temática de, mira, un libro, o sea, no 1 ni 2 años, sino han sido varios años, y ya fue decir, mira, este proceso lo voy a empezar. Así que también ahora para marzo voy a estar en el Club de Escritores y con Luis haciendo ese proceso durante 18 meses. Sin embargo, también mi amiga Jenny Barragán, te envío un fuerte saludo, me dijo, mira, yo te apoyo también en el proceso. Desde Creatividad Expansiva podemos ir avanzando en ese proceso. Entonces hay personas que me están apoyando con sus herramientas y conocimiento para poder hacer ese proceso de sanación, como te digo, de maestría de vida. Entonces, yo te comento esto para que vayas revisando también que muchas de las situaciones que estás viviendo en este momento hacen parte de la transformación que la vida te está pidiendo que hagas en este momento. Quizás nos lo venía pidiendo un poco como de, oye, ¿tú podrías hacer esto? Y ahora lo puede hacer mucho más directo y decir como, oye, o lo haces, ¿sí? Y realmente esto pasa, ¿no? Cuando alguien tiene alguna dolencia, dice, esto no se lo deseo a nadie. Bueno, justamente estar con una tensión de 150, 100, olvídate, no es para nada genial. Y me cuesta incluso decir, bueno, mira, me voy a apoyar de estos medicamentos naturales porque no es mi costumbre, ¿sí? Pero debo hacerlo y debo incorporar también hábitos saludables. Así que un cambio de dieta, más ejercicio, bueno, en fin, muchas cosas que igual también tú consulta con tus médicos y contrasta las respuestas. Mira, e incluso ahora mismo me estoy acordando de Mario Alonso Puig. Tú lo debes haber escuchado porque él es muy conocido en redes y hablaba justamente acerca de la parte médica y de cómo podía darse un resultado, o sea, un examen, ¿sí? Una técnica va a medir ciertos parámetros y te va a entregar un resultado. Es válido porque la técnica hace eso, medirlo. Y vas a tener y el médico te va a dar un diagnóstico con base en esos resultados. Luego, de acuerdo a la experticia del médico, a informes literarios, a estudios y demás, va a haber un pronóstico. Porque te va a decir, mira, las personas que tienen estas condiciones, entonces van a llevar esto así, así, asata. Esto, digamos, es como el general. Te va a llevar a ese pronóstico. Y otra diferente ya es el veredicto. Entonces, cuando te dice, oye, mira, entonces tú tienes esto, tienes que hacer esto, y esto es lo tuyo. Te clasifica dentro de un parámetro, pues de acuerdo a una estructura que es la que está, y te encasillan que, mira, esto es lo que tú tienes. Ok. Entonces, lo que dice Mario Alonso es que es entendible el diagnóstico y el pronóstico porque está dado con base en unas pruebas que miden algo en específico, con base en unos estudios realizados, pero el veredicto es únicamente responsabilidad del paciente. Esa no se lo puede permitir, no se lo debe comprar al médico como tal. Y entonces tú vas a encontrar informes de personas, por ejemplo, que le han podido dar la vuelta a esos procesos de vida que parecían en un momento desafiantes y de ahí los llevaron a una mejor versión. Que incluso, y ya está el término, remisión espontánea. Así que búscalo para que puedas entender un poco más de lo que te voy hablando. Y los médicos no logran explicar eso. Y está dentro de la ciencia, ese es el término médico. Así que de ahí está el hecho de decir, bueno, mira, sí, este es el diagnóstico, hay un pronóstico acerca de eso, pero entonces yo voy a ver cuáles son las alternativas y dentro del poder que yo poseo, digo, bueno, esta es la decisión que voy a tomar y me voy a asesorar de las personas
que tienen ese conocimiento, contrasto y veo cuál es la que realmente me parece viable, coherente en el momento y en mi estilo de vida. Y así entonces la empiezo a implementar. E incluso, por ejemplo, le mando un saludo muy fuerte también a Cristi, porque estoy empezando a hacer yoga de los ojos. Pasaba tantas horas en la computadora que incluso ella me lo decía, mira, es que estamos en la computadora y no parpadeamos. Sí, está nuestra atención ahí fija, que no se están moviendo los músculos. Y entonces dije, mira, esto me estaba llevando, por ejemplo, a tener un proceso en el cual estaba aumentando la presbicia. Digo, no, yo no puedo depender de utilizar unos lentes, porque también viene ahí el tema del manejo de la distancia focal cuando tú estás colocando un lente para corregir algo. Ok, y entonces, si el ojo se puede acostumbrar a tener un lente, también lo puede hacer de manera contraria. ¿Sí? Y por lo tanto entonces es ver desde esas diferentes alternativas. Con todo esto, con todo este cuento que te he estado echando, y si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme y poderme escuchar. Y si me regalas un comentario dándome ánimo y todo, y contándome lo que tú vas viviendo, encantado de poderte leer y que podamos ir compartiendo ello. Y algo que sí te quiero decir es que justamente esa es la energía de este momento. Entonces es revisando el tema de la salud. El número 8 es un tema que tiene que ver con los sanadores, o sea, es la sanación para nosotros. Y qué mejor que empezar haciendo la labor ahora mismo, a inicio de año, muy juiciositos, para que después podamos estar con un muy buen estado de salud. ¿Sí? No importa la edad que tengas. ¿Has visto, por ejemplo, esta señora que tiene 80 y tantos años que justamente hizo el Ironman? Yo la veo y yo digo, caramba, cuando sea grande quiero ser como ella. ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Cómo puedo empezar para llegar a tener esa capacidad física de participar en una competencia de ese estilo, de ese talante, de tanta exigencia física? Y ahí es donde estas personas nos están mostrando que es posible realizarlo. Solamente es que nos enfoquemos y tengamos la disciplina y, como lo decían los Reels, si has visto los Reels de febrero, la estructura necesaria. Y por ello, claro, ¿qué fue lo primero que hice? Poder sacar el planificador numerológico para este año, poder trabajar en él y así de esa manera entonces tener dónde anotarlo, porque esa es otra clave importante, es no que esté todo en la mente, sino escribirlo. Entonces, claro, cuando yo te digo, por ejemplo, acá para febrero, te voy a dar otro tip, para las metas, define canales de comunicación o expresión. Entonces empezamos a generar una estructura de acuerdo a lo que tú quieres trabajar y cuáles son los vehículos que vas a utilizar para poder llevarlo a cabo. Entonces estamos haciendo un aterrizaje en la estructura. También este mes que es 12, porque es un mes 12, año 10, febrero tiene la energía 2, entonces febrero del 2026 es un mes 12 que tiene una energía 3 y te está invitando a que no te vayas al drama, sino que acciones, ¿sí? Que no te quedes en las cosas del pasado, sino que busques una nueva perspectiva. Esta es la energía del niño o de la niña que te invita a estar en presente. ¿Qué es lo que puedes hacer hoy? Bueno, eso es lo que haces y está perfecto con lo que pudiste hacer hoy. Y vives el ahora, el presente. Incluso por eso se le llama presente, porque es un regalo. Y créeme que yo soy muy bueno para andar o en el pasado o en el futuro. Y no me gusta. Cuando logro estar en el presente, como por ejemplo estar hablando aquí contigo y entregándote esta información, me encanta, me divierto. Hay momentos en los cuales estoy pensando, ay, si hubiera sido. O, ¿y qué va a ser de? Bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer hoy? Y lo hago. ¿Qué le puedo decir a mi niño? Bueno, dale, ¿cómo nos vamos a divertir hoy? Lo vamos a hacer de esta manera. E incluso, si te diste cuenta, para este año de transformación, me salí de mi lugar favorito, que es entre los libros. Y dije, bueno, voy a tener más contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque tengo un año 4 personal. Viene un número 40 de año que también me está moviendo las estructuras fuertísimo. Y por cierto, si quieres saber un poco más acerca de lo que es tu año y hacer un trabajo, está
La metodología, claridad consciente, para que podamos hacer 5 encuentros a lo largo del año y poderte ir apoyando cada trimestre con la energía que se está manejando y con herramientas de coaching tener esa estructura para que puedas ir transformando tu vida. Yo lo estoy aplicando conmigo y por eso te voy diciendo, mira, tengo que hacer estas cosas y empiezo a buscar y hacerlo y digo, bueno, para allá voy y acciono. Porque eso es importante, no solamente planificar, sino también ir entrando en esa acción, pero sin premura y sin afán, sino viviendo el presente. Nos queremos comer toda la torta, pero no nos la podemos comer todo el tiempo. Un bocado a la vez, un momento para todo. Y cuando, por ejemplo, tienes la información ya de cómo va a venir la vibración de los siguientes meses, entonces ya vas haciendo una planificación clara. Yo ahora mismo, ¿qué hice? Por ejemplo, con esto, la imprimí, se la presenté a amistades y todo a clientes y les dije, oye, bueno, mira, utilízala y dame tu feedback. Porque yo ya estoy pensando en las mejoras que le puedo hacer para la siguiente versión, para ya que pueda tener un componente un poco más masivo, que pueda realmente ser práctica y de uso de día a día. Que la información que está ahí sea concisa, práctica y tú digas, bueno, perfecto. Por ejemplo, ¿cómo puedo utilizar esta vibración para mi negocio? Porque recuerda que también a mí me gusta darle ese componente productivo y económico. O sea, ese uso de la numerología, ¿cómo me puede servir a mí para poder entender estos cambios que se van dando y en cierta manera anticiparme a lo que puede venir? Tomar decisiones y saber cuál sería el momento ideal para cada uno de esos cambios. Así lo he venido aprendiendo durante los últimos años, integrando la numerología en mi vida, luego integrando el coaching, haciendo esas preguntas reflexivas que me llevan a ir mucho más profundo, entender el para qué de cada una de las cosas y los procesos. Así que te voy a dejar con otra reflexión. Y dice, en este año, febrero te dice, inicia con creatividad, lidera desde tu expresión auténtica y haz que tu negocio se sienta vivo. Esta parte a mí me encantó, porque imagínate que tú logres que tu negocio, que tu emprendimiento, que tu empleo también, porque es válido, se sienta vivo, que lo disfrutes. Tan sencillo como, por ejemplo, dije, mira, voy a hablar 5 o 10 minutos, voy a hacer un video corto, mira ya todo el tiempo que va. Si llegaste hasta aquí, gracias realmente por aguantarme. Y te dejo con esa reflexión. Haz que tu negocio se sienta vivo. Y le añadiría que expreses desde tu autenticidad. Clave y fundamental en este tiempo, que le permitas al mundo ver tu luz. Gracias, gracias, gracias. Realmente eres tú quien hace que todo esto sea posible. Recuerda, mi nombre es Oscar Antonio. Cada día decreta, mi corazón transforma el mundo. Y estamos a un mensaje de distancia. Me gustaría poder leerte y escucharte.